Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y voy a leer los versos 35 y 36. Ahí vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. Se llama Cristo y los judíos. Evangelio de Juan 12, versos 35 y 36. Lo voy a leer para ustedes. Dice así la bendita palabra de Dios: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Bueno, 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz, Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en esta mañana que nos ha dado. Gracias por habernos guardado con bien durante esta semana y traernos a su casa de oración en este día, dándole gracias por toda esa misericordia que usted ha tenido para con nosotros. Bendiga este estudio que tendremos a continuación y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar el estudio que dejamos a la mitad de la semana pasada. Cristo y los judíos. Dice el estudio: las últimas palabras del ministerio público de Cristo, en los versículos que leímos 35 y 36, fueron una terrible advertencia en contra de dejar pasar la oportunidad para la salvación. Miramos durante los estudios que hemos venido mirando, hemos visto los milagros, y ya de aquí en adelante no vamos a mirar más milagros, sino vamos a mirar que ya el Señor Jesucristo está llegando a Jerusalén, a sus últimos días, y precisamente pues siempre veíamos en los milagros, cuando hacía un milagro, miramos multitud de gente que creía en él. Y yo sé que muchos no creyeron, aún hasta estos días no han creído. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En el verso 36 que leímos, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dice, en los versículos que siguen, el apóstol Juan explica por qué Cristo se ocultó y por qué los judíos se condenaron. Dice, para empezar, había un rechazo, había rechazado la evidencia el pueblo judío. Dice en el verso 37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es hablando de los judíos religiosos que estaban en el templo, y vimos que después lo tratan de aprenderlo, y luego todo tenía un tiempo, ¿verdad? Muchas veces quisieron aprenderlo, quisieron apedrearlo, pero tenía un tiempo. Entonces en esa ocasión vemos que lo sentencia prácticamente a muerte, ¿verdad? Lo toman prisionero, lo llevan allá, se junta la gente, y entonces empiezan a investigarlo y dicen: es reo de muerte, ¿verdad? Obviamente
todo fue orquestado. Sabemos que por obra de Satanás, porque dice que ponían testigos falsos y bueno, tantas cosas que hicieron ahí. Dice, entonces, por el hecho de no haber creído, dice que los judíos se condenaron. La luz había estado brillando, pero rehusaron creer y seguir a la luz. Dice, nótese los terribles resultados de rechazar continuamente la palabra de Cristo. Y voy a ver que me lean de los versos 37 al 41. Amén, hermano. Gracias, hermano. Versos 37 al 41. Dice así la palabra de Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Gracias, hermano. Número 1 dice en el verso 37 que no creían, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice, a pesar de que de que veían la evidencia de su condición divina de hijo. ¿Se acuerdan que como Nicodemo dijo, si no viniera de Dios, no podría hacer esas señales? Él sí lo reconoció, aunque pues en ese tiempo no miramos que Nicodemo pues estaba calladito, y otros más que sí habían creído en él, que miramos que al final Nicodemo pues hasta estuvo allí llevando un presente y quizás ayudó en la sepultura también. Vemos que a través de todo ese tiempo ahí se mantuvo calladito. Dice el verso 39, dice, pero por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, en el 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice que miraron muchas señales, entonces tuvieron muchas oportunidades en creer, pero después de ello vino esto que ya estaba profetizado: cegó los ojos para que no miraran y para que no entendieran también. Yo lo veo como, por ejemplo, cuando aquí mismo dice que se ocultó de ellos. Podemos pensar que pudo ser una ceguera espiritual, de tal forma que no lo miraran, o simplemente se metió entre la gente, que podría ser que la mayoría de la gente traía el mismo tipo de ropa, entonces pues simplemente desapareció de sus vistas, ya no lo miraron. No sé si se acuerdan cuando Lot y los ángeles, dice que los ángeles cegaron a todas las personas de tal forma que no podían encontrar la puerta y se cansaban y toda la noche. Entonces podemos ver que pudo haber sido o de una forma o de otra forma, pero dice que el Señor se ocultó de ellos, debido a que sus corazones se endurecieron y sus ojos se cegaron. Por consiguiente, Dios dijo que creerían. En el verso 39 dice, por esto no podían creer, porque también
dijo Isaías, y ahí dice pues que cegó los ojos, porque habían despreciado, habían menospreciado la gracia del Señor Jesús. ¿Sí, hermano Jesús? En segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ahí yo creo que está la respuesta a eso que usted está diciendo. Dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, por la dureza del corazón, Dios también permitió que eso sucediera. Porque yo sé que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere la salvación para todos. Pero ellos, en su dureza de corazón, en su incredulidad, bueno, Dios permitió que fueran cegados y que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Porque dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está en 2 de Corintios 4:4. Pareciera que eso nos da más luz a lo que usted está hablando. Sí, de hecho es uno de los pasajes que están aquí en el estudio. Okay. Entonces, pero lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero sí, gracias, hermano. Sí. No, de hecho, pues ese es parte del tema. Y a lo que voy es que no tienen excusa porque Dios les dio muchas oportunidades. Igual para todos, igual que a los que creyeron. Y yo creo que en cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de eso. Cuánta paciencia tuvo Dios conmigo, y yo no sé que cada uno de ustedes debe de saber cómo Dios trató, ¿verdad? Yo sé que algunos, pues, fue quizás la persona fue más pronta en escuchar. No lo sé, pero yo sé que cada uno de los casos es diferente, y con cada uno de nosotros trabajó Dios en especial, porque pues uno, por ejemplo, yo decía, no, pues no robo, no mato, y algunas cosas, y ¿por qué no van mejor con aquellos y eso y lo otro? Y solamente excusas. Pero Dios tenía esa salvación preparada para cada uno de nosotros en ese tiempo. ¿Cuántas personas lo hacen en su mismo lecho de muerte? Y uno dice, bueno, ¿quién te asegura que llegues a esa situación? Pero Dios sabe. Dios sabe. Isaías 53, 1. Vamos a tener algunos pasajes ahí en el libro de Isaías, entonces podemos estar abriéndolo ahí, y vamos a estar viendo algunos pasajes. Isaías 53, 1. Dice Isaías 53, 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice que ahí predijo su incredulidad. En Isaías 6, 10. Isaías 6:10 dice, y voy a leer también el 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved
Por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Su endurecimiento de corazón, dice, vea lo que dice ahí en el Evangelio de Juan 12 y el verso 40, dice, en el verso 40, dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ese es exactamente la misma profecía que está dando ahí en Isaías 6:10. Dice que afirma que Dios ciega los ojos y endurece los corazones de quienes persisten en rechazar a Cristo. Este versículo se halla 7 veces en la Biblia y siempre habla de juicio. Vamos a mirar esos pasajes de Isaías 6:10, que era el que les estaba leyendo, se los leo para ustedes. Y alguien más me va a buscar Mateo 13:14. Yo leo el 10 primero. Dice Isaías 6:10: engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Dice, hermano pastor, Mateo 13, el verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hermano Ramiro, Marcos 4:12. Otra persona que me busque, Lucas 8:10. Marcos 4, ¿qué me dijo? 4:12. Dice la palabra de Dios. Marcos 4:12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lucas 8:10. ¿Alguien dijo amén? Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a vosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias. Otra persona que me busque, Hechos 28:26. Y yo voy a leer Evangelio de Juan 12, verso 40. Amén. Hechos 28:26. Sí, hermano. Yo leo y luego enseguida. Yo leo Juan 12:40. Dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hechos 28:26. Dice así: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Romanos 11:8. Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Sí, gracias, hasta ahí. Siempre que uno mira en el Nuevo Testamento como está escrito, siempre nuestra mente tiene que irse al Antiguo Testamento. Siempre es, porque es donde está escrito, o algunas ocasiones dice como está escrito en la ley de Moisés. Entonces miramos que
esta profecía 7 veces está en la Biblia. Dice, es una advertencia continua que le recuerda al inconverso a que no tome a la ligera las oportunidades, ¿verdad? Si uno hubiera sabido esto, yo creo que hubiera sido quizás más fácil, ¿verdad? Porque realmente no se da uno cuenta, una persona que tiene conversa no se da cuenta del peligro en que está, ¿verdad? No se da cuenta porque ¿quién nos asegura que uno pueda vivir el día de mañana? Nadie. Ha habido personas que, por ejemplo, había un señor allá en un rancho cerca de donde vive mi papá. El señor era malo, de esas personas matones y bueno, malo ese hombre. Y dice, él estaba platicando con el suegro de mi hermano, y que le dice, ay, dice, eran, no sé, las 4 o 5 de la tarde, dice, ay, dice, me llegó mucho sueño, dice, y como vivían cerquita de sus casas, estábamos ahí, estaban en la calle, dice, déjame, voy a dormir. Echarnos allí, me dio mucho sueño, no volvió a despertar. Se acostó a dormir, en ese momento murió. Dios no le dio oportunidad. Y quizás sí escuchó del Evangelio, pero entonces ha habido personas que no le han aceptado, han escuchado y de repente están en una agonía y casi mueren hasta que reciben al Señor y luego ya mueren en paz. Qué gran oportunidad, ¿verdad? Hermano, Sí, hermano. hoy en la mañana me llamó una vecina ahí que se llevaron a otro de los vecinos ahí grave al hospital y está muy mal, que no podía ni respirar, no sé cuánto. Me llamó para que lo pusiéramos en oración. Se llama Germán Paulino, se mencionó hace un momento. Ese hombre yo le he hablado tanto, hermano, pero no. Hace como 1 año y medio, 2 años, cayó al hospital, lo fui a visitar y estaba la esposa ahí y estaba él en la cama acostado y casi se muere y pues le estaban diciendo que casi se iba, pero pues tenían ahí consuelo y todo. Le digo, ¿y si se hubiera muerto, a dónde usted cree que se hubiera ido? Dijo, no sé. Le digo, si usted no tiene a Cristo, la Biblia dice que al infierno. Así de plano, ¿verdad? Entonces la señora me dice, dígale. Sí. Le digo, todos necesitamos la salvación de Cristo. Y ahorita estamos quitando otra vez, hermano, pero son duros de corazón. Amén. Sí, pues imagina, esa es una dureza tan grande que no solamente una persona que está en una enfermedad terminal, porque su dureza es o su ceguera espiritual es tan enorme que aún su confianza no está en Dios, sino está en los doctores, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué es de aquella persona como la que le digo que no, pues nomás me voy a echar un sueñito para descansar? Y ya se fue. Si le hacía a esa persona, no, pero espérate, déjame antes de que te duermas, va a decir, no, pero déjame ahorita que despierte mejor, ¿verdad? Y ya se fue. Entonces dice esas oportunidades espirituales, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, dice el verso 36 de San Juan 12, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice ahí en Isaías, regresamos a Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cerca. Amén. Amén.
Y luego, bueno, ahí sigue diciendo el 7, por ejemplo, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y sigue diciendo ahí, hablando más de Dios, pero vea, dice, buscarlo entre tanto que está cerca. Él siempre está dispuesto. Hermano Arturo, dígame. Hermano, yo tengo alternativo bien oyendo el estudio que usted está compartiendo. Hermano, una cosa que yo venía en el avión pensando con respecto al familiar al sobrino que acaba de morir de la familia nuestra. Y, hermano, ellos han estado rodeados de gente que les ha hablado del Evangelio. Y yo estaba hablando con el Señor en el camino, digo, Señor, estamos orando por él, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y yo estaba esperanzado que tú lo levantaras, ¿no? Pero en el trayecto también mi tía me enseñó fotos del niño, porque ella tuvo que salir de México junto conmigo para venir al sepelio de su bisnieto, porque viene siendo su bisnieto, y vi las fotos de él. En una de ellas estaba él ya en tiempo de su enfermedad, él estaba abrazado a una virgen. Automáticamente se me vino a la mente, oyeron, pero no entendieron. Tal vez la fe de nosotros era que hubiera un milagro hacia ese muchacho, pero ellos nunca se volvieron de su creencia pagana, de su idolatría. Y realmente no pudo hacer Dios nada ahí. Con respecto al estudio que usted está llevando, el oír y no entender. Y no entender. Entonces, hermano, quería compartir eso y creo que Dios me contestó eso que yo le pregunté. Sí. Dice, hemos notado antes que Juan presenta el conflicto entre la luz y las tinieblas. La luz simboliza la salvación, la santidad, la vida. Las tinieblas representan condenación, pecado, muerte. Juan habla de 4 clases diferentes de tinieblas. Número 1, una tiniebla mental. Evangelio de Juan 1, versos 5 al 8. A ver, hermano. Amén. Evangelio de Juan, versos del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el verso 26, yo lo leo para ustedes, dice de ahí mismo del Evangelio de Juan 1, 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y bueno, lo está diciendo ahí porque todavía pues no se había manifestado. Era Juan el Bautista que estaba hablando de aquel que había de venir. Y ya está ahí, ni siquiera Juan el Bautista todavía lo conocía como el Mesías, hasta que se presentó a él. Entonces, pero ya sabía que ahí estaba ya, porque precisamente pues a eso vino Juan el Bautista, a ser el precursor del Señor Jesucristo.
él fue su vocero, él fue el que le estaba preparando el camino. Dice, Satanás ha cegado la mente de los pecadores. Dice 2 Corintios 4. Y le voy a pedir a mi pastor que lo lea. Yo sé que ya lo... 2 Corintios 4. Desde el 3 al 6. Disculpen, hermano, yo no sabía que lo tenía. No, pero... ¿Del 3 al 6? Sí, del 3 al 6. Perdón. Capítulo 4. 2 Corintios 4. 3 al 6. Del 3 al 6. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Noto algo en especial en estos versículos que se acaban de leer. Aparte de que dice de que cegó y todo eso. Porque sabemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Bueno, dice que se pierden. Sí, sí. Pero Dios no fue injusto para con esas personas que se perdieron. Vea, a mí me llama la atención que dice a los incrédulos. ¿Cómo se puede llegar a ser incrédulo? Cuando una persona le manifiesta algo y no lo cree, ¿verdad? Si no se lo manifiesta, no le puede decir que sea incrédulo. Pues no le han dicho todavía de lo que sea, ¿verdad? De cualquiera que sea el tema. Pero en este caso está hablando de la salvación. Entonces, si son incrédulos es porque Dios se manifestó a ellos y no le creyeron. Ajá. Entonces, Dios no es injusto, sino que después de eso, pues ya cegó su entendimiento, como cuando dice, pues se cerró la puerta ahí en las vírgenes, ya se cerró la puerta y después, aunque estaban allá hablándole, no sé quién son ustedes. Entonces podemos mirarlo más o menos de esa forma, y no pueden ver las verdades espirituales, hablando de esas personas que han rechazado. Dice que no pueden ver las verdades espirituales. También número 3, una tiniebla moral. Dice, regresamos ahí al Evangelio de Juan. Hermano Pablo, Sí. No quiero adelantarme, no sé si tiene segunda de Tesalonicenses capítulo No está ahí. No los tiene. No. Porque esto es muy importante también, hermanos. Aquí dice la palabra de Dios, está en segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y aquí está, pues aquí nos da más luz a lo que usted está diciendo, hermano, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, por esa razón, porque ellos rechazan el amor de la verdad, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces ellos van a crear la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es algo que nos arroja bastante luz al respecto. Y vea, por ejemplo, y esto es algo, aunque eso es algo que nosotros podemos mirar. Por ejemplo, a las personas y a todos en general, se nos muestra una verdad, en ese caso del Señor Jesucristo, o una verdad de Dios o lo que sea,
¿Y cómo cuesta creerlo? ¿Verdad? Pero cuéntele una mentira a alguien y lo verá que rapidito así lo agarra. Dice, y eso no tiene que ver nada con religioso, solamente quiero mostrarles la facilidad con que el ser humano crea la mentira. Dice, voy a tratar de ser breve. Dice mi hermano, él trabajaba en un restaurante y se iba caminando, estaban muy cerquitas ahí, dice nomás, para no darle vuelta a la manzana, cruzábamos unos árboles ahí y ya llegábamos al trabajo. Dice, y vivían en unos apartamentos. Dice, donde pasábamos por donde tiraban la basura, normalmente es un corralito y tienen ahí, dice, y estaba una cama ahí completita que la habían tirado. Y dice mi hermano, dice, cuando regrese, si todavía está ahí, me la voy a llevar para el apartamento. Dice, regresó del trabajo y ya no estaba. Pero cuando entró al apartamento, ya alguien de sus compañeros de ahí del apartamento ya la tenían adentro, ya se la habían llevado. Y él dijo, ya me la ganaron. Dice, y en la noche nos juntábamos a platicar. Y entonces mi hermano le suelta una mentira. Dice, dice, ¿qué creen que pasó? Y a todos, no, pues que se murió una viejita, dice, y seguramente tenía una enfermedad muy contagiosa. Y tiraron todas sus cosas a la basura. Y dice, todos se quedaron calladitos. No dijo nada. Y al siguiente día que salía a trabajar, la cama estaba allá en el lugar donde estaba tirada. Y les da risa, pero no es un chiste, era una mentira. Entonces, dice cuando él la miró que estaba allá, dice, y lo primero que pasó, la oportunidad de llevármela. Pero dice, en ese momento le dio un pensamiento, dice, pero qué tal que sí sea cierto que haya sido de una señora con una enfermedad así y no se la llevó. Eso es el poder que tiene la mentira. Bueno. Entonces, dice San Juan 3, versos 18 al 21. Leo para ustedes. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El inconverso ama el pecado y detesta la luz. También las tinieblas judicial, dice, verso San Juan 12, versos 35 y 36, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Si los hombres no obedecen a la luz, Dios envía tinieblas y Cristo se oculta de ellos. Que es lo que hemos visto en el verso 36. En la última parte dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y la última parte dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se ocultó de los judíos, de los que no le habían aceptado, aunque habían visto tantas señales.
número 5, a tinieblas eternas. A San Juan 12, 46, el verso 46, dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice, permanecer en tinieblas es vivir en el infierno para siempre. En los versículos 42 al 50, Juan cita a Cristo y muestra por qué muchas personas rechazan la luz. Verso 42 al 50, hermano Ramiro. Hermano, Gracias. dice la palabra de Dios: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido a este mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gracias, hermano. Juan cita a Cristo y muestra por qué muchas personas rechazan la luz. Algunos lo rechazan por el temor al hombre. Versos 42 y 43, lo voy a leer para ustedes. El 42 y el 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pues religiosos, ¿verdad? Y yo creo que muchos de es mi pensar, y podría ser, yo creo que muchas personas que como esos que estaban actuando de esa forma, que pues sí creemos, pero pues, nos van a expulsar, como aquel que el Señor Jesús, aquel ciego que le regresó su vista, y sus papás simplemente dijeron no sabemos, por miedo a que fuera expulsada. Yo creo que podría ser que esas personas, aún en su lecho de muerte, podría que se arrepintieron, ¿verdad? Podría ser, porque miramos, eso fue lo que hizo Nicodemo. Todo ese tiempo, él dice que él había creído y todo. Y al final vemos, aparece ya, pues, ya en la recta final, miramos que ahí estaba. Queremos pensar que él fue creyente todo ese tiempo, pero en secreto, y él era parte de los fariseos, parte de ahí del templo, del Sanedrín. Algunos dice en los versos Apocalipsis 21:8.
Apocalipsis 21:8, puedes leerlo. La palabra del Señor, 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice, da una lista de la clase de personas que irán al infierno, y dicha lista encabeza los que tienen temor, que lo dice en el verso 48 de San Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo afirma que rechazar la palabra de Dios conduce a la condenación. La salvación viene a través de la palabra. Dice Evangelio de Juan 5:24. Hay unas páginas para atrás, 5:24. Dice, lo leo para ustedes. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la misma Biblia que los hombres rechazan hoy será una parte de la evidencia en su contra en el juicio. Juan cierra este capítulo con el ministerio público de Cristo. Es un capítulo solemne, nos recuerda una vez más que no tengamos en poco las oportunidades espirituales. La luz no siempre brillará. Llegará el día cuando Cristo se ocultará de los que no se interesan en su salvación o en su palabra. Hermano pastor, me gustaría que usted me le podría dar lectura a Proverbios 1. Y le voy a pedir que vayamos todo al libro de Proverbios 1. Capítulo 1. En el capítulo 1, desde los versos 20 al 33. Del 20 al 33. Sí. Okay. Bueno, cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Muy bien. El 20 dice, comienzo con el versículo 20, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Gracias, hermano. Dice que es una buena advertencia que atender, ¿verdad? Y bueno, pues solamente en esos últimos versos de estos proverbios, pues lo dice todo. Como dicen, más claro ni el agua. Voy a pedir que se pongan de pie, así hemos terminado el capítulo 12 del Evangelio de Juan. La siguiente semana
Vendrá hermano Ramiro con el siguiente capítulo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, le damos este día que nos ha dado. Gracias por su misericordia, gracias por el estudio. Y le damos gracias Señor porque es aquí usted nos ha hablado y nos sigue hablando. Dándole gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.